nosotros nos ponemos cómodos. Pueden sacar su guía que tenían hace 2 meses exactamente. Hace 2 meses esa guía donde estaban poniendo los apuntes de Hechos. La recomendación era que hicieran ustedes un tratado de Hechos, un comentario de Hechos personales de cómo Dios ha estado hablando a su vida a través de la exposición de su palabra. Y bueno, pues adelante mi hermano Eve. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer que estemos todos aquí ante la presencia de nuestro Dios, porque es lo más importante. Y ese es el motivo en que estamos aquí. Entonces, les invito a inclinar su rostro. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dios viviente, en esta mañana, Padre, queremos darte muchas gracias, porque es un día muy especial para nosotros, el poder venir, Señor, a escuchar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Gracias, Dios, por amarnos tanto, por querernos tanto. Señor, abre los oídos de mis hermanos, pero prepara sus corazones, sus mentes, para que todo lo que tú nos digas podamos ponerlo por obra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, me guíe a mí, que voy a exponer tu palabra, Dios. Ayúdame. No puedo yo, Señor, pero confiamos en ti. Nuestra confianza, nuestra seguridad está en ti. Que cada uno de nosotros, Señor, salga edificado. Nos ponemos en tus manos, Padre. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como ya había dicho nuestro hermano, a ver quién se acordaba en qué capítulos, los últimos 2 mensajes de qué se trataba. No sé si se acuerdan todavía. Pero necesito hacer una introducción que nos permita recordar algunas cosas de los mensajes anteriores para conexión con la de hoy. Al mismo tiempo necesito resumir los primeros versículos que vimos, o sea, del capítulo 20. Entonces, para eso mismo, para llegar hasta el versículo que quiero iniciar. Ya leímos el Hechos 17 al 27. Entonces, el alboroto que se causó en la ciudad de Éfeso, cuando la gente comenzó a abrazar la fe cristiana y la gente que practicaba el ocultismo en ese lugar, esa gente comenzó a quemar los libros. Cientos, miles de ellos fueron quemados. Pero luego a la medida que esa gente siguió entendiendo la exclusividad de nuestro Señor Jesucristo, fue abrazando la fe cristiana. La gente que practicaba el ocultismo comenzó a aprender más, a seguir más a nuestro Señor. Entonces, luego, en la medida que esa gente siguió entendiendo las cosas de nuestro Señor Jesucristo, dejó de comprar esas estatuillas, esas estampillas, esos templecillos, como le llaman la palabra, que hacían los plateros de aquella ocasión, los artífices. Eso comenzó a afectar la economía de aquellos artífices. Entonces uno de ellos, llamado Demetrio, viendo que su prosperidad estaba siendo afectada, logró provocar un alboroto en la ciudad, bajo la supuesta preocupación de que la fama, la honra,
de la diosa Diana, la guardiana de los efesios, pudiera ser afectada, cuando en realidad el texto revela que su única preocupación aquí que tenía que ver con sus finanzas. Vimos que la fuente principal de la ciudad estaba relacionada a la existencia de ese templo, que allí se vendía y se compraba. El negocio de la prostitución, como en el templo mismo servía de un banco. Allí se cambiaban monedas, ahí podía usted comprar, vender o cambiar, abrir una cuenta de banco. Y eso fue expuesto con ciertos detalles el antepenúltimo mensaje que nosotros oímos. ¿Sí se acuerda? ¿O no se acuerda? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos bien hasta ahorita. Pablo entonces decide salir de Éfeso, pero antes de salir de ahí, de la ciudad, decide aconsejar a los hermanos y a exhortar a los hermanos y a motivarlos, y eso hace entonces, Pablo sale a dirección de Macedonia. ¿Dónde estaban las iglesias? De Filipos, Tesalónica, Berea, y así hace lo mismo. ¿Qué cosa es lo que hace? Anima, exhorta, y la palabra traducida como exhortación implica justamente eso: consolar, animar, ¿qué más? Estimular, motivar, infundir aliento a aquel que lo necesita. Y esa es una virtud, un fruto de cada uno de nosotros que deberíamos tratar de cultivar. Yo no sé si lo hemos cultivado en nosotros o nos falta todavía. Entonces, dice aquí, porque nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay desalientos. No nada más eso, sino también hay fracasos, desencantos, incertidumbre. Nos cansamos en el camino y nos gastamos en fuerza y energía, y alguien tiene que venir a nuestro lado. Y es la razón de que Dios pone iglesias, pone hermanos que vengan hacia nosotros, donde nos levanten, donde nos ayuden, donde nos den dirección, donde si nos hemos desviado, nos hemos desenfocado, ellos nos ayuden a enfocarnos. Entonces, y esas son las cosas que Pablo pudo hacer muy bien. Pablo tenía la virtud en los momentos necesarios para consolar y alentar a otros, y al mismo tiempo en otros momentos de poder confrontar a esa persona o a otra. De manera que Pablo el Consolador viene a ser también Pablo el Confrontador. Pablo está en Macedonia y decide irse a Grecia, y de Grecia decide regresar, pero quiere hacerlo nuevamente por Macedonia antes de llegar a Jerusalén. Pero en esta ocasión, Pablo está viajando con un grupo de hermanos. En esta ocasión él tiene un buen grupo de personas que no habíamos oído desde el mensaje anterior. Todavía quizás no habíamos, sí, la verdad no habíamos visto. Aquí nos lo está presentando, y es un grupo de 5 hermanos. Y eso es lo que miramos hace 2 meses aproximadamente, porque ya es mucho tiempo, a lo mejor nosotros ya se nos olvidó. Pero mire, estas personas, estaba entre ellas Sópater, ¿sí se acuerdan quién es? Bueno, uno de los 5 que andaba llevando Pablo. Estaba Aristarco, segundo de Tesalónica, estaba Gallo de Derbe, estaba Timoteo,
Tíquico y Trófimo de Asia. Ahí lo vemos en Hechos 4. ¿Sí? Era un grupo que va adelante y llega a Troas. Habían acordado que iban a esperar ahí a Pablo. Pablo venía más atrás. ¿Venía con quién? ¿Quién está narrando el pasaje de Hechos? Lucas. Exactamente, viene más despacio, vienen caminando y llegan aquí adelante donde lo están esperando, y pasó 7 días ahí en Troas. Entonces, antes de salir de ahí, decide reunirse con los hermanos. Entonces, les comienza a hablar y dice aquí en la palabra que fueron en el aposento alto donde había muchas lámparas. Y si usted está en un lugar donde hay muchas lámparas, está sintiendo como que el oxígeno le hace falta. Y estando ahí, Pablo comienza a predicar. Pablo comenzó a predicar y había un hombre, había un joven, dice aquí, que se llama Éutico. ¿Sí? ¿Estamos bien? Éutico, ¿verdad? Bueno, estaba sentado en la ventana en el tercer piso. Qué bueno que nosotros no estamos en tercer piso porque muchos se duermen. En este caso, este joven se durmió, que estaba junto a la ventana, se cayó, y Pablo baja al primer piso y dice en la palabra de Dios que se tiró y oró y Dios le devolvió la vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Bueno, dice aquí, uno pensaría después de este hecho como ese, yo ya no seguiría predicando. Imagínese una persona a medianoche, a las 2 de la mañana se cae y se muere. Y vamos a decir de manera que Pablo inició a predicar de las 6 o a las 8 de la noche, por decir muy tarde. Y terminó, dice en la Biblia, al amanecer. Entonces quiere decir que un promedio de 10 horas estuvo predicando. Entonces, si yo voy a la primera hora, no diga que ya es bastante tiempo porque todavía nos quedan 9 horas. Estamos llegando al texto que quiero iniciar. En Mileto llama a todos los ancianos de la ciudad de Éfeso, porque no tenía el tiempo de estar en Éfeso, necesitaba llegar a Jerusalén al retorno del tercer viaje misionero de Pablo. Necesitaba llegar a Jerusalén antes del Pentecostés. Ese interés tenía. Entonces, ahí en Mileto llama a los ancianos. Y los ancianos vienen de Éfeso, pero como no nada más en Éfeso, bueno, aquí dice en Éfeso, pero había muchas iglesias donde tenían que llamarlos, tenían que venir. Le urgía a Pablo porque era su tercer viaje y ya se estaba, como dicen, despidiendo. Se estaba despidiendo de las iglesias, de los hermanos, y él llamó a los ancianos. No llamó a la congregación, no, sino a los líderes. Y los llamó, pero el propósito de eso, la idea de él es que él les quería decir cómo llevar el ministerio
de las iglesias. Él quería que los demás escucharan bien cómo él le hizo. Los ancianos vienen de la ciudad de Éfeso, ancianos o pastores, y este es un encuentro importante porque ese encuentro da las últimas palabras Pablo. De un misionero veterano, un pastor experimentado para estos hombres, como él mismo revela en esta conversación que vamos a leer, aquí ya no va a haber más. Esta es la última vez que estos hombres iban a ver su rostro. De manera que debe ser un encuentro un tanto cargado de emociones de estos hombres que oraron juntos con Pablo, lloraron juntos, ministraron juntos, hicieron misiones juntos. Y por última vez van a ver en esta ocasión. Pero antes de despedirse, Pablo comienza a conversar con ellos y comienza a hablarles de un mensaje no doctrinal, sino un mensaje práctico. La idea de que ellos puedan entender cómo hacer el ministerio de pastores. En su partida, la manera de cómo ellos puedan hacerlo es como Pablo lo hizo. Cuando estuvo en Éfeso, estuvo entre ellos de manera que deberían seguir el ministerio. Y ahora sí, les invito a leer el versículo 17 y 18. Dice aquí en la palabra de Dios, escuchen: enviando pues desde Macedonia a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El 18 dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Y esta es la primera parte del mensaje que todavía falta otro. Esta es la primera del segundo mensaje que no vamos a llegar ahí todavía, pero es la primera parte de lo que estamos viendo ahorita. Pablo compartía cómo él hizo el ministerio pastoral entre ellos. Y sin embargo, el título de este mensaje es un hombre o un corazón transformado por el poder de Dios. Un corazón transformado con el poder de Dios. Y la razón de que ese título le puse es porque ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, es predicador, no es líder y ninguno de nosotros los que estamos aquí somos pastores. Por eso dice Pablo que les enseñó algo práctico, algo que ellos pudieran hacer. ¿Quién era Pablo? Un hermano muy inteligente, muy capacitado, pero él usó un mensaje práctico para ellos. Si nosotros nos percatamos que Pablo mostró externamente o simplemente la evidencia de la obra de Dios en el interior de Pablo, que había transformado su corazón Dios y había moldeado el corazón de Pablo.
Y ¿saben qué? Así debe ser todo ministerio. Debe fluir naturalmente. Un corazón que ha sido moldeado por Dios a ver, escuchen esto por favor. El corazón que ha sido moldeado por Dios, que no ha sido moldeado por Dios, perdón, no está dispuesto para llegar a moldear el corazón de otros. A ver, otra vez lo voy a repetir. El corazón que no ha sido moldeado por Dios no está listo para llegar a moldear el corazón de otros. ¿Sí me doy a entender? Solamente si Dios ha moldeado tu corazón, puedes llegar a ayudar a otra persona. ¿Por qué? Porque Pablo así lo hizo. Pablo tenía un corazón moldeado por Dios. Y eso que veamos la primera característica que sale a relucir en el texto de hoy de un corazón moldeado por Dios. Vemos o veremos, escuchen bien esto, vamos a ver 4 características de un corazón moldeado por Dios. La primera característica de un corazón moldeado por Dios, ¿saben qué es? Es la humildad. La humildad. Y esa es una virtud, una característica que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cómo se luce, ni sabemos cómo luce, porque es una virtud que todos quisiéramos tener, que muchos de nosotros hemos pedido a Dios. Pero cuando Dios comienza a trabajar y a formar en nosotros, nos resistimos a su obra y es la razón por la que frecuentemente hablamos de la humildad, pero no sabemos cómo verdaderamente luce. Veamos cómo luce un corazón humilde. Hay un libro pequeño de un hermano que se llama se apellida Stuart. Stuart Scott. Y ese libro que tiene este hermano es un hermano muy conocido que da consejería, es muy conocido por muchos lugares. Este hombre, este hermano tiene un libro pequeño, no grande, que tiene 24 características de lo que es la humildad. Solamente les voy a mencionar aquí 5 para que veamos cómo funciona o cómo se realiza la humildad. Número 1, la humildad. Muestra un corazón tierno y bondadoso y paciente, que sabe esperar hasta el crecimiento del otro. Sabe esperar el cambio, la transformación de otro y es paciente para hacer espacio para que el otro pueda entrar y crecer, y mientras espera es bondadoso. Y como es bondadoso, no se irrita fácilmente. Y así se ve si tengo humildad o no tengo humildad o me falta humildad. Número 2, la persona humilde escucha. Hasta el final, la persona humilde minimiza el pecado del otro, que resulta chocante en comparación con su propio pecado, porque él entiende cómo lidiar con su propio pecado. Es más importante que lidiar con el pecado del otro. Antes de ver la paja de su hermano, él se ve la viga que tiene en él. Número 3, una persona humilde siempre anda buscando cómo ayudar al otro, hasta constituirse un buen cuidado de su alma. Una persona humilde sabe escuchar o es buen oidor, porque él entiende 2 cosas. 1,
que lo que el otro tiene que decir es más importante de lo que yo tengo que decir. Porque la palabra nos manda a considerar a nosotros como superior a nosotros mismos. Filipenses 2:3. La palabra manda que ame a mi prójimo como a mí mismo. De manera que él sabe escuchar lo que el otro tiene que decir. Y número 5, una persona humilde mira las críticas de otros como buena para su alma, porque él entiende que quizás Dios tiene algo que enseñarle sobre esa crítica. Y un buen ejemplo tenemos del rey David. En un momento dado, cuando viene con sus siervos y sus hombres a la guerra, hay un descendiente del rey Saúl que le está maldiciendo. Su nombre es Simei. Entonces uno de los siervos de David está loco por cortarle la cabeza. Este hombre está maldiciendo a la nación. ¿Cómo se atreve? Y esta es la respuesta de David. Abran sus Biblias en 2 de Samuel 16, 10 al 13. 2 de Samuel 16, 10 al 13. Dice, y él respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Dijo David a Abisai, a todos sus siervos, he aquí mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más honra a un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mire Jehová mi aflicción y me dará a Jehová bien por su maldición de hoy. Y también David y los suyos iban por el camino. Simei iba por el lado del monte, delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. El rey David tenía todo el derecho en todo Israel y nadie le hubiese cuestionado haberle dicho, córtale la cabeza, lo haría en un instante. Pues tenía todo el derecho él. Dice, déjenlo que me maldiga. ¿Quién sabe si eso es parte del juicio de Dios que ha traído a mí? ¿Quién sabe si Dios quiere me devuelve el bien que por el mal me he recibido? Y ese es David, demostrando un corazón humilde. El apóstol Pablo les dice estos a los efesios, estos ancianos, no solamente ministré con humildad, sino con lágrimas. Las lágrimas formaron parte del ministerio de Pablo y todo el tiempo esa era la revelación que se involucró de manera personal con aquellos que le seguían. Pablo fue un buen pastor. Pablo no fue un pastor insensible, no fue un pastor ignorante de las ovejas, de las luchas por las ovejas, tampoco fue un pastor de poco interés de lo que estaban pasando en sus vidas. Todo lo contrario. Pablo fue un pastor cuando ministró con ellos con lágrimas, y las lágrimas de Pablo tenían
o era la expresión interna de emociones internas? Frecuentemente de expresiones de dolorosas razones. ¿Por qué? Dice ahí en el versículo 31 que no vamos a llegar, pero quiero leerlos, les voy a decir, o les voy a leer. Hechos 29. Dice aquí, por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas, ¿a quiénes? A cada uno. O sea, siempre él estaba ahí, siempre estaba pendiente, siempre estaba amonestando, siempre estaba motivando, siempre estaba levantándolos, por decirle así. Siempre estaba él pendiente por 3 años. Entonces, Pablo estaba diciendo a los corintios, oigan, ustedes vinieron a hacer mi contrario, ustedes deberían ser mis cartas recomendadas. De entre ustedes, dice yo he ministrado y sin embargo ustedes me han sido molestos. Me han cerrado ustedes. No me dejan. Ustedes quieren tapar todo esto. Pero no. Dice aquí, nos dice, el pecado de ustedes que yo veía, en contra del cual yo llevaba mi amonestación, y a mí me dolía. Y por confrontarlos, o porque los confrontaba, ustedes podían ver mis lágrimas. Pablo estaba diciendo a los corintios, oigan, ustedes vinieron a hacer el contrario, ustedes deberían ser mis cartas de recomendación. Dice aquí entre ustedes, yo he ministrado, sin embargo ustedes me atacan, abran vuestros corazones de par en par y hagan espacio en vuestro corazón. Él siempre estaba dispuesto a enseñarles. Él estaba dispuesto a estar a lo mejor más tiempo, él dice por 3 años, pero él podía estar más tiempo con ellos. Entonces, dice aquí, en 1 de Corintios 2:4, cómo muestra su amor. Abran sus Biblias. 1 de Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras, ¿cómo dice? Persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero también aquí cuando escribe a los Romanos 9:2, Romanos 9:2 está atrasito. ¿Qué nos dice? Dice aquí que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo estaba dolido por la dureza del corazón de sus compatriotas judíos que no estaban respondiendo al Evangelio. A mí me duele eso, con lágrimas en los ojos. A los filipenses les escribía también con lágrimas, que había enemigos de la cruz.
Las lágrimas que forman parte del ministerio, una forma de medir nuestro carácter y preguntarnos, ¿qué nos hace llorar? ¿Qué nos hace reír? ¿Qué nos hace airar? Nosotros no vemos a Pablo o a Jesús. No hay narraciones de cuando rieron, pero sí vemos narraciones de cómo lloraron. A lo mejor, bueno, yo no he mirado en un lugar, en un texto donde dice que Dios estaba riendo, o Jesús estaba riendo, o Pablo estaba riendo. No lo vemos. No podemos ver eso nosotros. Yo creo que sí lo hicieron, pero no tenemos evidencias de eso registrados aquí en la palabra de Dios. No vemos Pablo airado, solamente atrasito de aquí tuvo un conflicto, un problema no muy se me olvidó el nombre, con un compañero de él, está atrasito aquí, ahorita les digo quién. Con Bernabé, ahí tuvo un problemita, ahí sí vemos que estaba enojado. Cuando Jesús se enojó cuando estaba en el templo, hacían negocio ahí, él se enojó ahí. Eso sí vemos. Entonces, muchas veces, ¿cuántos de nosotros no nos hemos enojado? Pero ¿qué es más? ¿Que te rías o que te enojes? ¿Qué es lo que hacemos más? Dijeron unos de por sí tienen la cara de enojado toda la vida, cara de limón, dijera. Pero no, pero hay personas que siempre están contentas. Están contentas. Y aquí nuestra tendencia, aquí como vemos a Pablo y como vemos a Jesús que lloraron, nuestra tendencia no es nuestra tendencia a llorar, sino que nuestra tendencia natural es juzgar, es condenar, apuntar al otro y hacer valer menos al otro, ignorar al otro. Sin embargo, no solo estuvo ministrando con humildad, sino con lágrimas, sino con muchas lágrimas tuvieron que ver con ustedes mismos. Las intrigas de los judíos, o sea, sus propios compatriotas le hacían la vida de cuadros a Pablo. Versículo 19, vamos a ver qué dice el versículo 19 de Hechos 20. Dice aquí, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de ¿quién? Lo que acabo de explicarles. Las lágrimas, las mismas intrigas hicieron llorar muchas veces y es la realidad. Los golpes de la vida son las que forman en nosotros muchas veces un corazón moldeado a la manera de Dios. Y eso fue cierto en la vida de José, en la vida de Moisés, en la vida de Jeremías y en la vida de Pablo y en la vida de mucha gente. Ahora en la vida de los hijos de Dios, los que han sido heridos, maltratados, ofendidos, han dejado de llorar, porque fueron decepcionados en el camino y su corazón se endureció. Un corazón endurecido no puede llorar. ¿Ha visto a personas que se aguantan? Que no lloran y no lloran.
pero tiene un corazón endurecido. No pueden llorar, pero un corazón moldeado por Dios no puede ser un corazón endurecido. No puede ser un corazón resentido, ofendido todo el tiempo que sangra. No, el corazón moldeado por Dios es un corazón sensible, dispuesto a llorar por otros. ¿Sí ha llorado alguna vez por otros? Sí, a veces lloramos. En estos dos primeros versículos hay muchas cosas que nosotros podemos ver que saltan a la luz. Pablo comienza diciendo, vosotros bien sabéis. Lo que yo les estoy diciendo, yo no les mandé una carta. No mandé a alguien que les diera una carta o les dio un mensaje. No. Lo que les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes bien sabéis, yo estuve con ustedes. Ustedes me vieron, ustedes palparon, ustedes estuvieron conmigo. De manera que Pablo dice, yo prediqué la palabra, no rehuía de declarar. No rehuía de declarar nada que fuera útil, tanto a judíos como a griegos. Déjenme leerle una vez más 20 y 21. O si quieren seguirme ustedes también, 20 y 21. Dice, así crecía, estoy en el 19. El 20, 21 dice, y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Pablo tenía mayormente una centralidad en la predicación que ya vimos aquí en el 21, que es arrepentimiento y fe. Son dos cosas que la iglesia debe decir, porque en muchas iglesias ya no hay arrepentimiento y no hay fe. Entonces nosotros debemos tener esto. Y para esto nosotros debemos de depositar toda la confianza, todo esto, la fe, la confianza en Cristo Jesús. Por esto me lleva a la tercera característica. Tercera característica de un corazón moldeado por Dios, los que confían en Dios independientemente de las consecuencias. Vea el versículo 22 y 23, ¿qué nos dice? Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, ¿qué dice? Me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. Dios comienza a hablarle a Pablo. Habla, Señor. Vas a ir a Jerusalén. Envíame a mí. Te van a pasar cosas, cadenas de aflicciones. Pablo dice, ok, Señor. No puedo, dice, Pablo dice, ¿qué más? Dice, no puedo decirte nada más. ¿Sí dijo Pablo eso o no? No, no lo dijo. No lo dijo. Lo que está diciendo Pablo aquí, no me importa que haya tribulaciones, no me importa que haya problemas, no me importa que esté pasando situaciones difíciles. No, dice,
el Espíritu Santo me ha revelado, me ha dado testimonio solemnemente en cada ciudad, o sea, de lo que dijo más de una vez, que te esperan cadenas de aflicciones. Pablo no le importaba eso. Pablo lo que le importaba era servir. Pablo lo que le importaba es obedecer. Pablo decía, tengo todo por basura. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Sabe qué? Pablo estaba confiando en el Señor, que si iba a ir a Jerusalén, iba a padecer. Mire, Dios ya tiene todo preparado. Cuando nosotros vamos, Él ya viene de regreso, dicen. Porque Él conoce. Pablo dice que voy a encontrarme con mi Señor en Jerusalén y voy a estar contento, porque me voy a encontrar con Él. Pablo no pensaba en las aflicciones. Sí, el Espíritu Santo ya le había dicho, voy a tener problemas, aflicciones y todo eso. Pero él estaba confiando que el Señor iba a estar con él. Mire, Pablo conoce el principio de cadena de aflicciones, la historia, él no la conoce al final. No, y tampoco no necesitaba conocerlo. Porque cuando tú conoces quién escribe tu historia, tú no necesitas conocer el final de tu historia. Tú conoces al autor y si el autor está por ti, tú puedes descansar en eso y es exactamente lo que Pablo está revelando. Yo tengo que ir a Jerusalén, voy a Jerusalén, me esperan cadenas de aflicciones, ¿saben qué? Las recibo. No hay problema. ¿Saben qué? Dios no conoce no conoce ni una cosa que sea difícil, ni siquiera conoce el grados de dificultad, como decir, bueno, curar una neumonía, quizás podemos. Curar un cáncer, a veces sí, a veces no. Dios no conoce el grado de dificultad. Tienes que creer eso y vivir por eso. A nosotros sí se nos hace muy difícil. Nosotros temblamos cuando vemos alguna cosa, nos espantamos y nos afligimos, pero Dios no conoce nada de eso. Dios no conoce nada difícil. Y tenemos que entender sí, que nada ocurre sin que Dios haya arreglado. Ya sea pasivamente o activamente lo ocurrido, y eso es importante, lo que yo recuerde para que yo mañana no me esté quejando contra Dios. ¿Se acuerdan cuando salió el pueblo de Egipto? Dios les dijo que yo los voy a estar con ellos. Yo voy a estar con ustedes, no se preocupen. Y Dios cada una de las cosas les fue dando, les dio agua, les dio una nube, les dio calor, les dio de comer. Pero nosotros debemos de creer fielmente, o sea, bien seguramente, con convicción de que Él hace todas las cosas. Ahí les va. ¿Ustedes creen que realmente Dios es soberano y controla todos los eventos del universo? ¿Sí? Levanten su mano los que creen. Sí, creo mucho. ¿Tú crees o no lo crees? Ustedes dicen que, pero ¿están seguros? Sí, seguros, pero segurísimos. Unos no los veo muy convencidos. Bueno, pues cuando a usted le pase algo el día de mañana y no te gusta, recuerda el amén de hoy.
Porque muchas veces así estamos, nos estamos quejando. Es lo mismo que le pasó a Moisés. ¿Por qué se vienen a quejar conmigo? Si vienen a quejarse conmigo es quejarse contra Dios o quejarse con Dios. Un cristiano quejón es una contradicción porque es un cristiano que está negando la soberanía y el cuidado providencial de Dios. Yo tengo un dolor de que hace unos días me rasgué aquí, mi rodilla se me dio un mal movimiento y le dije a una persona, no, sabes que estoy bien mal, de veras, no aguanto mi rodilla. Dice, pues tómate ese remedio. Le digo, ¿cuál remedio? Pues dice el remedio ¿cómo dijo? Aguanta más, algo así, no sé si ustedes se lo saben. Aguanta más y con eso se te quita. ¿Y saben qué? Debo estar aguantando. No se me ha quitado al 100, pero ya, gracias a Dios, puedo caminar. Pero eso sí, los primeros 15 días, hermanos, sentí que me moría. No podía. Y duele, hermanos, pero bien bonito. Entonces, no nos quejemos. No estemos negando la soberanía del cuidado providencial de Dios. De manera que cuando Pablo dice, esperan aflicciones, es que él fue, ya arregló, ya viene, ya sabe dónde van a estar. Él está en Jerusalén esperando a Pablo que llegue. Pablo entendió, no tenía ningún problema con eso. Es lo que la esperanza de Pablo para ir. O sea, ya sabía Pablo. Dios ya fue, ya preparó. Ya nada más Pablo estaba esperando para ir. ¿Y saben qué? Sabía que iba a estar Dios ahí. ¿Sabes por qué? Dice, voy a encontrarme con mi Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Debes de creer que Dios está ahí sin importar lo ocurrido. ¿Escuchamos bien? Sin importar lo que pase, sin importar lo que vaya a acontecer, tú vete. Él estaba dispuesto ahí. Dice aquí, ni recuerdo el versículo que quedé, es donde el Espíritu dice, salvo porque el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan tribulaciones y prisiones. Si alguien estuvo más en prisión fue Pablo. Lo agarraban, lo azotaban, lo tenían ahí encarcelado. Pero él no decía, no, pues yo ya no voy a ser cristiano, mira cómo tratan los cristianos. No dijo así. Él seguía hacia adelante, él seguía adelante. Nosotros debemos confiar plenamente en Él. Dice aquí, ahora que me conoces íntimamente, que me conoce Él íntimamente, Dios no va a estar por mí. Si cuando no conocía a Dios, ¿cómo Él se presentó a mí? Él va a estar conmigo. Él va a estar ahora por mí. Ahora que soy hijo de Dios, Él va a estar por mí y por usted también, con cada uno de nosotros en una situación difícil que nos podamos encontrar o atravesar. ¿Sabe qué? Dios va a estar con usted y conmigo. ¿Sí? ¿Amén? ¿No? ¿No amén? Bueno, amén. Así debe de ser, así debemos de creer. Él está con nosotros. Aquí en el versículo 24 vamos a leer un poquito, en el 20-24. Dice, pero de ninguna cosa que dice, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Lo que Pablo está diciendo cuando dice que en ninguna manera considero mi vida como valiosa para mí mismo, lo que él está diciendo es que una vez Cristo lo salvó y de ahí en adelante el único valor, lo que su vida tenía, estar relacionado a causa de Jesucristo. Es lo mismo. Cuando usted recibió a Jesucristo, su vida queda relacionada con Él. Usted está caminando con una seguridad. Usted está caminando con Él porque ya lo recibió un día. Porque ya ahora es su familia de Él. Porque ahora sí puede decirle Padre. Pablo escribió a los filipenses y dijo, yo solo tengo un asunto. Uno solo simplificó su vida. ¿Cuál es, Pablo? Yo quiero glorificar a Dios, ya sea de por vida o por muerte. Me da lo mismo a mí. Si muero hoy, glorifiqué a Dios en la muerte o estoy contento. Él no le importa lo que le suceda. Lo que le importa es glorificar a Dios. Y eso era su única preocupación, su único interés. Pablo muere decapitado, resume la historia en Roma, solo, desamparado. Pablo dice, estoy bien, ¿ok? Porque yo glorifiqué a Dios al morir. Para vivir de esa manera, tú tienes que vivir una causa superior a su vida. Y esa causa es la causa de Cristo. ¿Por quién puede usted morir? ¿No será mejor por la causa de Cristo? Sí. Si viene una persecución, ¿y qué le va a decir a esa gente? ¿Saben que no me mate? No, yo no soy cristiano. No, por causa de Cristo. Pablo es el ejemplo máximo, él se entregó, él no tenía miedo, no era miedoso él. No era temeroso de Dios y obedecía. Sí. Para esto, dice aquí, en el versículo, vamos para la cuarta característica, un corazón moldeado por Dios, el cual esa característica es el centro de gravedad de ese corazón a Cristo, que es el Evangelio, la cruz, la gracia y su causa. Cada vez que el cristiano pierde de vista la cruz, él se desvía de la cruz. Se desvía de la cruz de Cristo, que es la brújula del cristiano, y la brújula marca hacia el norte, donde el cristiano debe de seguir. Entonces, cada vez que el cristiano pierde la brújula de la cruz, él comienza a alejarse. Él comienza a irse por otro camino. Él se pierde en el mundo y comienza a dar vueltas. Cuando hemos perdido la brújula de Cristo. La brújula de Cristo nos da una dirección y va a ser eficaz, va a dar resultado, pero cuando el hombre se aleja, por eso vemos mucha gente perdida, mucha gente que está alejada, que está separada, mucha gente que no tiene visión o que no ha entendido cuál es la dirección. La brújula nos da dirección y marca hacia el norte, donde Dios nos está esperando. ¿Cuántas personas hemos visto que no van a esa dirección? De manera que la cruz está como una brújula, me mantiene orientado de varias maneras. La cruz me recuerda que yo estoy condenado, me recuerda que yo estaba condenado a mis delitos y pecados y me llevaba a una muerte eterna. Iba camino a la perdición.
Pero un día Jesucristo, en su gracia, en su amor, me vio y me aceptó tal como yo era. Y cada uno de nosotros nos aceptó tal como éramos. ¿O no es verdad? Sí, Él nos aceptó así. Dice aquí, yo estaba condenado a mis delitos y pecados y me iba camino a la condenación eterna y en un monte, Él, nuestro Señor Jesucristo, en el monte Calvario, allí Él me redimió. Ahí Él derramó su preciosa sangre por usted y por mí. Él murió por usted y por todos nosotros. Ahí su sangre nos derramó a precio de sangre. Cada vez que yo recuerdo todo eso, me motiva a seguir la dirección de la obediencia. Acordémonos, cada vez que nos acordemos, nuestra vida fue comprado a precio de sangre. Y eso es lo que necesitamos obedecer, o sea, estar a la obediencia de Él. La cruz me recuerda que en ese madero, en ese monte, en un par de tablas, allí colgaron a un rabino judío y ocupó mi lugar y sufrió la ira de Dios que yo hubiera haber sufrido. Y eso me motiva a vivir en agradecimiento a lo que allí ocurrió por el resto de mis días. La cruz me recuerda, me muestra de colores la misericordia de Dios para conmigo. La cruz me recuerda que para mi vida pagó un precio y fue un precio no pequeño, la sangre del unigénito de Dios. Y por eso yo puedo vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana también tiene un precio. Pero un precio, ¿sabe qué? Un precio infinitivamente menor de lo que Él pagó en la cruz, soportando esos dolores de sus manos, de sus pies, de su costado, de las espinas. Y le digo, yo ya no tengo que hacer eso, Él ya lo hizo por mí. Lo único que le queda a usted es obedecer. Camine. El precio que pagó por comprar mi vida es bastante y lo que yo tengo que pagar ahora es poco. La cruz es mi brújula, es lo que me mantiene caminando hacia el norte. Spurgeon decía, sí conocen a Spurgeon, ¿verdad? Varios conocen a Spurgeon o han oído, han leído un libro de él. Decía, yo recibí años atrás órdenes de parte de mi Señor de que me parara al pie de la cruz hasta que Él regresara. Y yo pretendo estar ahí hasta que Él retorne y ahí es donde tú tienes que quedarte al pie de la cruz. Y si está pasando algo, corra usted hacia la cruz. Vaya hacia la cruz. Ese es tu refugio. Pablo comienza ya a despedirse, aunque todavía es la segunda parte del mensaje. El versículo 25, mire qué dice. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Eso fue triste de la manera que, o más bien la próxima semana, si Dios lo permite, de hecho vamos a ver la continuación de este mensaje, cómo se arrodillaron en la playa. Y para despedir a Pablo y lloraron. El texto dice que lo que le dolió a Pablo, le dijeran que ya nunca lo volverían a ver. Era un hermano muy querido entre ellos, imagínense los años que estuvo él y estuvo con ellos y ya no lo van a ver
¿Qué sentiríamos? Pues tristeza, dolor, porque dice ahí que lloraron, se arrodillaron en la playa y mirando aquí como Pablo se iba. Yo creo que ese dolor los deberíamos sentir nosotros mismos, los que venimos aquí, el día que parta un hermano, una hermana, lo que sea, vamos a sentir feo. Es lo mismo que está pasando con ellos. Es lo mismo que Pablo está viendo, que para él era tristeza también, porque ya nunca más los iban a ver. Pablo entendía bien eso. Pablo sabía que ser un embajador de Cristo no es simplemente haberse convertido un día y haber nacido de nuevo y decir que es un cristiano y vivir más o menos moralmente. No dice eso. Pablo era un hombre moldeado por Dios, con un corazón que entendía el peso de ser embajador. Ser embajador de Cristo. Mire que dice en 2 de Corintios, bueno, nos dice ahí en 2 de Corintios lo que es un embajador de Cristo. Dios rogara por nosotros reconciliarnos con Dios. Pablo entendía bien eso. Pablo sabía ser un embajador de Cristo, no es simplemente verte convertido y vivir moralmente, no. Ser un embajador de Cristo es alguien que lleva un mensaje. Si nosotros hemos sido también embajadores, nosotros debemos llevar un mensaje. El mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, el mensaje de la vida eterna. Lleva un mensaje y que le has entregado ese mensaje y que estás consciente de eso y escucha lo que él escribe en versículo 26. Dice, abran sus Biblias para que, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio ¿de qué? De la sangre de todos, no de unos, de todos. ¿Por qué eres inocente, Pablo? Dice el versículo 27, otra vez lo leo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Pablo quizás está pensando en Ezequiel 3, 18 al 19. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí para que lo lean. Ezequiel 3, 18 al 21. No, 3, 18 al 19. Ezequiel está atrasito. Jeremías, Isaías. Ezequiel, aquí está. 3, ¿qué? 18 y 19, dice así: cuando yo dijere el impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, ¿qué dice? Te mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero dice que tú habrás librado tu alma. Dice aquí que él está libre de todos. ¿De todos? ¿De todos de quiénes, hermanos? ¿De todos de quiénes? De judíos y griegos. Griegos de otra manera es de decir a los gentiles, nosotros que no somos judíos. Él está libre de todo. Nadie le puede decir que no le ha hablado a nadie. Aquí le faltó que no, él dice de todos. Dice aquí que Pablo está diciendo que soy inocente de la sangre de todos.
¿Cómo de todos, Pablo? Sí, dice, yo prediqué a los judíos, a los griegos. Y el versículo 21 que ya leímos anteriormente, dice que, les voy a leer otra vez. Ay, 20, 21, dice aquí, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que predicaste? Él dice, testificando solemnemente la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de la fe puesta en Cristo Jesús. Yo ya hice eso y ya hice con todos judíos y griegos, y en cada persona que yo interactué, ellos recibieron el Evangelio, recibieron a Jesucristo, recibieron el mensaje del Evangelio. Pablo dice en el versículo 27, ya otra vez, ya estoy repitiendo unas, pero es necesario, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La centralidad del ministerio de Pablo en los primeros años, sobre todo los que están aquí registrados, eran básicamente evangelización. La centralidad era eso. Dos cosas vemos. ¿Cuál es? El arrepentimiento, lo que les acabé de leer, y la fe en Jesucristo. Dice, yo soy inocente. Pregunta, ¿podría usted decir lo que dijo Pablo? ¿Podría usted decir, yo soy libre de la sangre de mis amigos, de mis compañeros en el trabajo, de mis vecinos, de mis cuñados, de mis sobrinos? ¿Puede usted decir eso? Así como Pablo lo dijo. Yo creo que nos falta mucho para llegar ahí. Y ese es el trabajo que tenemos, hermanos. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que ser, ¿cómo se dice? Activos. ¿Para qué? Para que usted también esté libre de todo eso. Hace unos meses o años, se puede decir, se murieron 2 de mis amigos. Y hace unos 2 meses o 3 se murió uno de mis sobrinos. ¿Saben qué, hermanos? Sentí feo de no decirle, Jesús es el mejor camino. ¿Qué siente usted, los que van caminando y no tienen a Cristo? No quiere decirles. No quiere decirles, ¿sabes qué? Hay un mejor camino para tu vida. Es muy duro, hermanos, que alguien se muera y nunca le dijiste, Jesús te ama. Él es la vida, es la salvación. Es bien difícil, hermanos. Pero Pablo dijo, yo soy inocente de la sangre de todos. Sí, dice, yo prediqué a los gentiles, a los griegos. ¿Qué fue lo que predicaste? Él dice solemnemente la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de la fe puesta en Cristo Jesús. Yo ya lo hice. Lo hice con todos los judíos y griegos. Cada persona que interactuó, ellos aceptaron. Pudiéramos decir de eso, como les dije, a nuestras familias. Pablo dice en el versículo 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo. ¿Cuál todo consejo de Dios, hermanos? ¿Cuál? Prediqué todo el consejo de Dios. Yo les prediqué los pasajes que los bendecían. Prediqué pasajes que los condenaban. Prediqué pasajes que los animaban a seguir. Pero yo no tuve que predicar pasajes, que los forzaban a detenerse. Yo prediqué consejos que consolaban, pasajes que entristecían. Yo prediqué todo el consejo de Dios. Yo no prediqué simplemente
palabras o mensajes a los oídos de aquellos que querían solamente tener rascados los oídos, dice. Yo le prediqué todo el consejo de Dios. Yo prediqué todo el propósito de Dios. Esto es hablando de toda la revelación de Dios que hizo el hombre cuando el plan de redención, y eso es así. Pablo está hablando la revelación, lo que Dios le reveló acerca de la creación, de la caída de Adán, Adán y Eva, la redención, la glorificación y los días finales de nuestra entrada de gloria en un punto culminante con la persona de Jesucristo. Punto cumbre de esa historia redentora. Ya no se duerman tanto, ya voy a acabar, les prometo 2 minutos o 3. No despierten los que están durmiendo, por favor. Entonces, con toda probabilidad, Pablo estuvo testificando de las cosas del ministerio de Jesús que tenía vital importancia para el plan de redención. Su encarnación. Toda su vida vino a cumplir la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Su muerte por el perdón de pecados, la resurrección. Se presentó la victoria sobre su muerte y al mismo tiempo el amén de que el sacrificio ofrecido el Viernes Santo fue un perfecto y sin mancha y sin tacha, sin nada que agregarle ni quitarle. Su ascensión a los cielos, su sesión que tenía que ver estar a la mano derecha del Padre, de donde Él intercede, de donde Él gobierna todo el universo, hermanos. Ahora Jesús propone, Él declara que Él va a venir otra vez. Él va a venir otra vez, hermanos. Su segunda venida, con toda probabilidad, cuando Pablo dice, no rehusar declarar todo su propósito de Dios, aquello que comenzó inicio en la eternidad pasada, a lo mejor en el contexto probablemente eso se está refiriendo. De manera que hoy, al cerrar esta primera parte del mensaje, Pablo a los ancianos de Éfeso, cierta manera yo pudiera decir, como él dijo, estoy libre de todos. ¿Por qué de todos? ¿Por qué de todos? Eve, porque estás libre. Porque aquí yo pudiera decir para aquellos que están escuchando, para aquellos que van a escuchar, para aquellos que un día lo van a ver porque estos mensajes están en internet. El hombre debe saber, debe entender que es un hombre caído, un hombre que está separado, es un hombre que está separado totalmente de Dios y que soy inocente de todos. Hoy vuelvo a predicar que el hombre es un ser caído y tiene la necesidad de redención. Tiene la necesidad de que sus pecados sean perdonados. Al menos que se encuentre con Cristo. Y si no se encuentra con Cristo, si no abre su corazón, él va directo a una condenación eterna. Sí. Porque, hermanos, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo evangelio. Y ese es el camino de Jesús. Hay una salvación, hay un solo camino, la salvación. Y es vía el camino a Jesús que Él vino a cumplir la ley que no podías cumplir.
Fue la cruz que derramó su sangre y por medio de la sangre es redimido todo hombre y puede tener pecados perdonados y limpiados. Y si tú depositas tu confianza, tu fe, tu certeza, tu corazón en la persona de Jesús y en Él nada más, sin nada más que sea la persona de Jesús, le entregas tu vida, tú puedes tener salvación en Cristo Jesús para el resto de la eternidad. Pero debes depositar tu fe, tu seguridad, tu confianza. Arrepiéntete y Él va a perdonar tus pecados. Él va a tener misericordia de ti para el resto de la eternidad. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra verdad, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida, y no solo eso hablaba Pablo, y no solamente eso hablaba Pablo, sino que lo hacía, dice solemnemente, de todo el propósito de Dios. Hermanos, fue su gracia lo que lo llevó a la cruz. Es su gracia que hoy te presenta la cruz. Es su gracia que hoy te dice todavía, es día de salvación. Hoy te dice también, es su gracia que te dice, tienes o no tienes salvación en esta mañana, en esta tarde ya. Hoy puede ser tu último día. Eso no es una manipulación emocional, es una realidad en tu vida. Cada día puede ser nuestro último día. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias te damos, Padre, porque siempre tú tienes palabra para nosotros. Siempre has querido, Padre, que nos acerquemos ante ti, ante tu presencia. Siempre has querido que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te alabamos, Dios. Gracias por aceptarnos tal como éramos. Dios, danos un corazón humilde como escuchamos. Danos el deseo de como Pablo les predicó a todos. No había nada, Señor, que le impedía. Él estaba dispuesto y que cada uno de nosotros estemos dispuestos con la obediencia a proclamar la vida eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.